Hola, hola. Hola, Buenas tardes. ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo han estado en esta tarde de domingo? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, queremos darle la bienvenida a esta maratón de en vivos que empezamos hace ya 15 días, llevamos en esta maratón y vamos hasta el próximo 24 de marzo. Nos quedan todavía unos días en esta maratón de en vivos, donde hemos estado dando recomendaciones, buenas prácticas, tips, consejos en torno al proceso de aplicación a convocatorias que puedan financiar sus proyectos. Hemos estado compartiendo todas esas prácticas basadas en la experiencia que tenemos de más de 12 años aplicando a este tipo de procesos, a este tipo de convocatorias que financian proyectos. Hoy vamos a estar conversando, tenemos un invitado muy especial, vamos a estar conversando con César Valencia. Él representa una organización sin ánimo de lucro y nos va a estar contando hoy sus experiencias en torno a todo este proceso de recaudación de fondos, ¿sí? Ese es el tema que tenemos preparados para hoy, para que ustedes puedan hacerles directamente las preguntas a César, que lo vamos a tener ya conectado en unos minuticos. Ahí vemos que ya se están empezando a conectar. Vemos que hay ya muchas personas conectadas. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Vamos a empezar a saludar cuéntenos por favor, mientras vamos fijando el tema de hoy, de dónde nos acompañan, de qué lugar del país o del mundo nos acompañan hoy. Cuéntenos si en Facebook nos están escuchando bien, Instagram, todo ok, confirmen que está ok para que arranquemos con el tema del día. Arranquemos. Listo. Muy bien, ya vimos a Usa Juan muy juicioso. Qué bueno. Hola Usa Juan, ¿cómo vas? Hola Facebook. Aquí nos estamos conectando apenas en Facebook. ¿Cómo están? Hoy vamos a conversar con César Valencia, que nos van a compartir las experiencias que tiene en torno a todo este proceso de aplicación a convocatorias, a conseguir financiación para los proyectos de la entidad que representa. Y antes de empezar, quiero darle unos avisos importantes. El primer aviso es que el próximo 24 de marzo vamos a tener una clase gratuita donde vamos a estar conversando los 4 pasos que tienen que dar para aplicar a convocatorias que puedan financiar sus proyectos. Vamos a estar conversando específicamente de las causas por las que rechazan más del 90% de los proyectos, y vamos a conversar sobre qué hay que hacer para combatir esas causas y poder avanzar en el proceso de aplicación a convocatorias. Por acá veo que se están conectando de Florida Valle, vi que se están conectando de Italia, de Nueva Zelanda. Qué bueno. Veo que se han conectado de Soledad Atlántico. Muy Aquí bien, en Facebook también veo que ya nos escuchan perfecto, estamos bien, perfecto, listo. El primer aviso es la clase gratuita que vamos a dar próximo 24 de marzo. El segundo aviso que queríamos darles es que después de la clase gratuita que vamos a estar dando, vamos a hacer apertura de inscripciones al programa que tenemos del método Profinanciación, donde damos el paso a paso de cómo realizar esa estructuración de proyectos y esa aplicación a convocatorias para conseguir financiación. Ese programa tiene un entrenamiento grabado con los formatos y plantillas que nosotras utilizamos en ese proceso, y tiene unas sesiones en vivo que hacemos semanalmente. El programa está diseñado para hacerse en 6 semanas. No es un programa teórico, es un programa práctico donde está el paso a paso para que tú vayas y inmediatamente lo ejecutes en tu proyecto. Vayas y des ese paso a paso,
de encontrar la convocatoria que pueda financiar tu proyecto, de estructurar tu proyecto y en aplicar a esa convocatoria. Entonces hay 6 sesiones en vivo donde cada semana conversamos sobre las actividades que hay que realizar en la semana, cómo vamos, si hay dudas y seguimos avanzando en el proceso. El programa, para finalizar esto, ya tiene un costo de $297 y vamos a estar abriendo inscripciones solo durante 24 horas. Las personas que se inscriban durante 24 horas, con ellas arrancamos el programa que dura 6 semanas. Listo. Por acá veo a Lili. Hola, ¿cómo estás? Desde Pereira. Muy bien. Qué Aquí bueno, Sofía Bogotá. Pacheco desde Ocaña, Santander nos saluda en Facebook. ¿Cómo estás? Manizales nuevamente. Bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, demos la entrada a César para que conversemos con él, que él es el protagonista del día. A ver, estamos ya aquí conectados en Facebook. César, ¿nos escuchas en Facebook? Hola. A ver si estamos aquí. Y acá por Instagram. Instagram. Por Instagram. Hola. Hola César, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos escuchas? Excelente. Buenos días para ustedes. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, las estoy escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Listo, okay. Estamos por los 2 canales, por Facebook y por Instagram, ¿bien? Sí. Sí, ahí lo imagino, sí. Hola. Listo, perfecto. Muy bien. Perfecto. Vemos que por acá nos saludan de Nechi, Antioquia. Antioquia. Muy bien, norte de Santander. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, César, ahí te contamos que se está conectando muchas personas. César, primero bienvenido, muchas gracias por darnos este momentico y este espacio. Sabemos que su merced está haciendo un esfuerzo enorme. De donde se está conectando César son las 11 de la noche. Entonces sabemos que está haciendo un esfuerzo impresionante por acompañarnos aquí. Pero yo estoy convencida que las personas que están conectadas van a aprovechar mucho esta conversación. Porque va a estar basada en las experiencias de un caso real, como es el de la entidad que representas. Entonces, nada, arranquemos, que las personas te conozcan. Sí, arranquemos, cuéntanos un poquito, César, sobre ti, sobre la entidad a la que representas, un poquito sobre tu trayectoria. Está bien, bueno, mi nombre es César Valencia, represento a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. En este momento presto el servicio como director de la PMO, la Oficina de Proyectos para esta entidad. Pues el recorrido que les cuento, digamos, he estado un poco de voluntario trabajando en Filipinas y África. Y pues ya recientemente me encuentro en Italia, Roma, que es como la sede de la congregación, prestando pues este servicio. A ustedes gracias por invitarme, espero que de verdad como estas experiencias que hemos tenido como congregación, como entidad sin ánimo de lucro, pues puedan servir para motivar a muchos más a que emprendan este camino. Súper, qué bueno. César, y cuéntanos un poquito de la entidad a la que representas. ¿Cuál es el propósito que tiene? Cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos un poco de Terciarios Capuchinos de los Amigonianos. Ok, perfecto. Pues básicamente se encarga de la formación integral de los jóvenes, pero digamos esta formación como desde diferentes campos. Tenemos presencia para muchachos con problemas de adicciones, tenemos también reinserción para aquellos en conflictos con la ley, manejamos también iniciativas que procuran por jóvenes y menores vulnerables, entonces digamos de protección.
Básicamente lo que se presta es un servicio de formación integral que ayude a estos jóvenes y a estos menores la resignificación de su proyecto de vida y una reinserción, digámoslo, funcional al sistema social normal de sus vidas y de sus familias. Ok, ok. Cuéntame. Doc, ¿cuál es la tendencia actual por la que está pasando la congregación? Cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está pasando y cómo, digamos que de cierta forma, cómo les ha afectado el tema del COVID. No, pues, a ver, ninguno se ha salvado de este tema. Pues de hecho aquí de nuevo estamos encerrados en zona roja, entonces cuidándonos mucho. Pero cuento un poquito de la historia y es, para nadie es ajeno que para las instituciones dedicadas a lo social, la consecución de recursos se trabaja del día a día, ¿no es cierto? Digamos lo que muchas veces nos toca con las uñas, el poder conseguir los recursos para llevar adelante las iniciativas que se pretenden. Con el tema de COVID y el hecho de que se tengan que destinar tantos recursos para la solución de este problema que nadie esperaba, digamos que en temas de cooperación internacional pues se ven reducidos los recursos que se asignan a esta. Eso nos afecta a todos, o sea, no solo a nosotros como congregación, sino en general al aporte internacional, a la ejecución social. Entonces, con todo este tema, era mucho más difícil y se está convirtiendo mucho más en una dificultad latente el cómo sostener las iniciativas, el cómo sostener los proyectos. Entonces es así que nos vimos afectados de que proyectos que llevábamos ya con muchos años de trayectoria en países, en localidades que ya llevamos muchos años de presencia, pues por falta de financiación hemos tenido que cerrar programas. Así fue como que nos fuimos metiendo como poco a poco en este mundo de las convocatorias, en este mundo de buscar los recursos del fundraising, porque definitivamente es el camino que se debe emprender. O sea, actualizar también como este lenguaje y poder de alguna manera sostener estas iniciativas que aportan mucho socialmente. O sea, que si bien muchas veces no son tan notorias, pero que ponen su granito de arena en la localidad en que se encuentran. Sí, claro, César, y digamos que puntualmente, pues ustedes como congregación religiosa, pues han hecho fundraising y lo manejan, digamos, de forma directa, o sea, consiguen recursos de manera directa, pero ¿qué inconvenientes han empezado a encontrar respecto a este tema de las donaciones? ¿Funciona igual que antes? ¿O cuál fue esa motivación para entrar, digamos, como al mundo del fundraising, pero específicamente jalonar recursos a través de convocatorias? ¿Cuáles han sido? Ya, pues sí, efectivamente, o sea, digamos que nosotros la experiencia como en cuestión de la formulación de proyectos se tenía y con eso era que nos basábamos, pero estábamos acostumbrados, digamos, a la asignación directa o a licitaciones públicas, básicamente. Digamos que terminado en X proyecto, terminada una licitación, pues se abría de nuevo una licitación pública, la cual entrábamos a concursar normalmente y pues se hacía la asignación directa de esa contratación. Digamos que ese era como el modus operandi, pero como les decía, ahorita con todo este tema de que los recursos en cooperación internacional son muchos menos, pues resulta que ya esas convocatorias se están cerrando. Entonces, convocatorias que estábamos acostumbrados año a año, digamos que a presentarnos y a concursar en ellas, pues ahorita no se están ofreciendo. Y es así que nos vimos como en la necesidad de empezar a tocar nuevas puertas. O sea, no esperar que las convocatorias llegaran a nosotros o que estas licitaciones llegaran a nosotros, sino nosotros ir a buscarlas y nosotros empezar como a mirar en el mercado hacia dónde podíamos apuntar para poder financiar nuestros proyectos. De ahí básicamente nació esta necesidad de entrar como a este mundo de las convocatorias, de conocer un poco más qué eran, cómo podíamos concursar, ser competentes, etcétera, cómo ampliar este panorama, porque como les decía, básicamente siempre era por asignación directa. Ok. Primero, una cosita para todos los asistentes. Si tienen preguntas, aprovechen a César, lancen las preguntas.
En Instagram hay una bolita con un signo de interrogación al lado de comentarios. Pongan ahí sus preguntas o póngale incluso ahí en comentarios. Igual Facebook, vayan dejando sus preguntas para que se las hagamos a César. César, con lo que nos cuentas, ¿qué empezaron a hacer entonces? ¿Cómo se empezó a fortalecer la entidad para enfrentarse a esas oportunidades que habían de convocatorias que financiaban esos proyectos? Pues lo primero fue como prepararnos, o sea, empezar también como a hacer esa recolecta del valor, de primero como esta capacidad en cuanto al personal que teníamos, recoger muy bien también este recurso histórico de lo que veníamos haciendo. Sí. Y teniendo como eso en claridad, entonces empezarnos a abrir las puertas, a hacer como una pesca, como un mapeo de convocatorias, como buscar, pero prepararnos para podernos enfrentar a ellos. Porque digamos en el quehacer ya éramos buenos, o sea, sabemos qué es lo que hacemos dentro de nuestras instituciones, sabemos hacia dónde queremos apuntar con nuestros proyectos, pero digamos el cómo enfrentar este nuevo lenguaje, el cómo enfrentar un pliego de peticiones de una convocatoria, pues la verdad era totalmente nuevo para nosotros, el cómo enfrentar como esos primeros pasos. Entonces fue así que fuimos como preparándonos, la verdad fue lo primero, el podernos capacitar en estos temas para poder enfrentar estos nuevos retos. Ok, perfecto. Aquí nos está haciendo Juan una aclaración para que la leamos. Dice, como aclaración, una contratación directa nunca será llamada licitación, para tener en cuenta, pues, por supuesto, una asignación directa. Es directamente, sí, que nos escogen, exacto. Pero es que digamos que nosotros tenemos como eso mixto, o sea, hay proyectos, exacto, hay proyectos que se financian porque tenemos una asignación directa, y hay proyectos, por decir, donde contratamos con el Estado que tenemos que entrar por licitación. Entonces, digamos que puede ser que no dice bien a la claridad ahí, pero tenemos, digamos, que esa posibilidad. Incluso no solo una contratación directa, o sea, también tenemos donaciones directas, llamémoslo así, que es una tercera forma también de financiar. Estos pequeños financiadores, estos pequeños sponsors que quieren también como unirse a la causa y directamente hacen sus donaciones al centro. Es otra forma de recaudar que tampoco teníamos como en cuenta de cómo lograr generar esa confianza con estos donantes para que pudiesen seguir estando como apoyando esa causa. César, escuchando lo que dices, cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido ese proceso y cómo ha empezado la congregación a participar o a entrar en ese mundo de la participación o la postulación de proyectos a convocatorias, ¿sí? Cuéntanos un poquito cómo ha sido, digamos, sí, ese proceso en el que actualmente están. Bueno, pues lo primero fue que como institución decidimos generar como una iniciativa también que fue la oficina de proyectos. Son una oficina encargada desde el formular, el gerenciar, el evaluar y el poder hacer como una colección de estos proyectos que se manejaban, ¿no es cierto? Pero también encargada como de tocar estas puertas de poder. Ahora, hacia eso es cierto que es lo que les decía, era un panorama totalmente nuevo que no conocíamos y pues fue ahí donde nos tocó como ponernos un poquito juiciosos y capacitarnos en esta nueva etapa. O sea, el cómo tocar las puertas, el cómo hacer lobby, el cómo buscar esas convocatorias, dónde buscarlas, cómo hacer la evaluación de nuestro quehacer, de nuestro saber, con una propuesta que nos están haciendo, si era compatible o no, si teníamos como los requisitos y las capacidades para poder ofertarla o no, para poder concursar en ella o no. Entonces, aquí fue que conocimos como la propuesta, la propuesta que ofrecen el método Profinanciación, que nos ha ayudado precisamente como a organizar todo ese saber que teníamos
actualizar ese lenguaje y podernos enfrentar a este tema. Ahí hay una cosa que me parece muy importante y es que lo que su merced menciona de hacerse cargo como de ese proceso, porque y eso yo creo que pasa en muchas entidades y en muchas empresas que finalmente pues alguien tiene que ponerse la camiseta y decir, listo, yo me encargo del tema, yo aprendo el tema y empiezo a gestionarlo. Y finalmente, pues en esa historia fue como que listo, me tocó a mí ponerme la 10 y a sacar esa oficina de proyectos adelante, a aprender del tema y a empezar digamos que con método de acción, empezar a probar y a probar y a ir por esa financiación, ¿no? Además que digamos que también es un salir de la zona de confort. O sea, estábamos muy acostumbrados a lo que ya hacíamos y sabíamos que lo hacíamos bien. Pero en el momento que nos quitaron eso que ya sabíamos hacer, pues nos vimos en algún momento como, ¿y ahora hacia dónde apuntamos? Definitivamente alguien se tiene que poner la camiseta y tiene que invitar a los demás a que se monten en el bus, por así decirlo. Porque con los deseos, pues no se gana nada. O sea, con el sentarnos y decir, ya está pasando, pero no actuar, entonces definitivamente tiene que ser como esas ganas, pero también la acción. La acción es muy importante en este sentido. Entonces, obvio implica salir de la zona de confort, obvio implica volver a fragmentarse de alguna manera para volver a reaprender como buenas prácticas, pero digamos que se llegan a resultados y se pueden ver los resultados con todo este camino. Voy a hacer un paréntesis, por acá nos saluda Juan Camilo desde la incubadora de empresas de base tecnológica del Oriente Antioqueño. Qué bueno, hola Juan Camilo, no te habíamos visto por estos lives. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿qué estás? Y hay unas preguntas, César, te las vamos a ir haciendo, las vamos a ir mostrando por acá. César, ¿por qué eligieron el programa de Mutatus y no otro gratuito? Y no uno gratuito, dice Vanessa Alarcón. Ok, sí. Bien lo dicen, hay muchos programas también gratuitos, pero digamos que si uno entra, yo personalmente hice estos gratuitos, pero si uno entra, digamos, se canalizan o enfatizan mucho en todo este tema de la formulación del proyecto. Entonces, digamos, enseñan muy buenas metodologías, sobre todo ahorita está en boga el marco lógico, cómo desarrollar el marco lógico, qué matrices se deben de tener en cuenta, etcétera, que es muy válido a la hora de formular el proyecto. Pero digamos que cuando uno se enfrenta a estas formaciones gratuitas, termina siendo algo muy genérico que no alcanzan a solucionar las preocupaciones que se tiene como entidad en el antes y en el después. Pongo un ejemplo. Nosotros ya conocíamos qué es lo que hacemos, o sea, conocemos muy bien cuál es el trabajo que desarrollamos en cada una de las instituciones en que hacemos presencia en los diferentes países. Como tal, era muy fácil llevar estos proyectos, quehacer a un marco lógico, se hizo. Pero resulta que cuando empezamos a tocar puertas, pues hay un antes, o sea, hay un antes que uno se debe enfrentar, desde que descarga el pliego de peticiones, los requisitos que hay que hacer, cómo evaluar, los tiempos, una serie de cosas que en ninguna parte de los cursos enseñan como esto. Y también hay un después, o sea, digamos que estamos acostumbrados a que presentamos un proyecto a X entidad y pues esperemos a ver si nos responden, esperemos a ver si jalonamos eso y como que nos quedamos muy tranquilos, pero también hay un después. Y no digo después de la gerencia como tal, sino ese después del seguimiento, o sea, de las lecciones aprendidas, de cómo poder escalar preguntas también a estos grupos financiadores. Esto me lo ofreció el método Profinanciación. O sea, esto fue como el plus para mí que ofreció, porque no solo estaba como el método de formulación, sino que el más importante es ese antes. O sea, cómo nos preparamos antes para que nuestras propuestas tengan una mayor posibilidad de ser la elegida. De acuerdo. Por acá vemos que Usa Juan te saluda, dice, hola César, gracias por tu participación.
¿Cómo ha sido la experiencia en la ejecución de proyectos de cofinanciación que hayan tenido ustedes desde el método Profinanciación? Pues, Sí, a ver, Juan, resulta que con este método de profinanciación ha habido como dos características básicas. Ya lo estaba mencionando ese antes, o sea, la preparación que nos ha dado para enfrentarnos en todo el antes, pero digamos que en la ejecución de proyectos, nosotros ya estábamos ejecutando como tal el proyecto, que sí nos ha permitido una mayor organización y que ha sido muy interesante el capacitarnos para los proyectos en crisis. Me explico. Tenemos, por ejemplo, un proyecto en Filipinas financiado por una entidad internacional. Este proyecto, por ahorita el tema pandemia y todo, pues el director del proyecto murió. Sí. Entonces, digamos que este proyecto quedó como a la deriva, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos de nuevo este proyecto? Y entonces ahí es donde le digo que este método profinanciación, o sea, organizamos de forma todas las cosas que sea como la misma oficina quien está respondiendo. Así nosotros podíamos directamente entrar a jugar con esta entidad, tuvimos los elementos necesarios, teníamos las cosas ya estructuradas de forma tal que el proyecto no se cayó porque faltaba el director. Al contrario, el conocimiento estaba ahí, el quehacer estaba ahí, las funciones estaban muy claras y pudimos entrar rápidamente. Entonces, digamos que no solo en este antes, sino en la misma ejecución, sí de verdad, en cuanto a organización, en cuanto a sistematización, ha aportado mucho a nuestra organización. Nos hacen por acá otra pregunta, voy a mostrarla, pues es un comentario, dice PSI Milena, dice, tenemos muchos proyectos, pero no sabemos a quién mostrárselos para que nos respalden. Espérame otro segundo. Y acá dice, entonces, ¿qué páginas nos recomiendas para estar pendiente de convocatorias? Bueno, ahí yo le ayudo un poquito a César. Por ejemplo, si es a nivel nacional, ministerios son muy importantes, ellos generalmente sacan convocatorias, ¿sí? Si es a nivel internacional, pues USAID, la FAO. Cuéntanos un poquito, César, a qué convocatorias te has presentado o qué, digamos, qué fondos has revisado, has analizado, así que te acuerdes. Pues no, o sea, primero le voy a contarles también un poquito la experiencia a Milena, creo que era que nos había esta pregunta. Sí, Milena. Lo primero es que, pues, o sea, ya tienen que mostrar, o sea, tienen muchos proyectos y necesitan buscar, primero busque como la línea en que se mueven sus proyectos. Me explico. Nosotros somos encargados y somos expertos en menores, en trabajo con menores de edad y jóvenes. Entonces, obviamente, que nos vamos a ir va a ser muy de eso, o sea, tipo UNICEF, tipo el VICE, tipo entidades religiosas o clericales como la Missio, la Caritas, Popolorum Progressio. Entonces, primero buscar como esa línea, o sea, esa línea. Muy bien lo dice también la ingeniera, o sea, a nivel local busquen ministerios. Entonces, si es con jóvenes, busca el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, como todo este tipo de entradas, ¿no es cierto? Pues como páginas, personalmente, es también sentarse, o sea, sentarse y explorar. Con el método, pues también dan unas herramientas muy válidas de cómo ir generando como su propio historial también de búsqueda. O sea, cuáles nos funcionan, cuáles no. Digamos que ya en experiencias que hemos tenido, incluso ya hemos llegado a escalar a la Fundación Ford, por ejemplo. Hemos también ya escalado a premios internacionales como premios JK, como los premios UNICEF. Entonces hemos encontrado como esas cabidas, pero porque hemos también aprendido a sistematizar estas búsquedas. O sea, ya no es sentarnos horas y horas a desgastarnos como a ver qué hay, sino que empezar también como a hacer un filtro de la línea en la cual pertenecemos y que sabemos que hay convocatorias. Ahora, este método también le enseña en cómo usted va a poder en el camino lograr filtrar que hay convocatorias que salen anuales,
hay convocatorias que son siempre de ventana abierta, por ejemplo, entonces te puedes presentar, hay convocatorias que solo salen en un tiempo específico, entonces hay que aprovecharlas, etcétera. Entonces, digamos que posibilidades hay muchas, pero el método le enseña es cómo centrar todo ese mar que existe, o sea, cómo escoger su red, como un pescador sale y pues está el mar, pero el pescador ya sabe más o menos dónde encuentra buena pesca. Entonces, más o menos este método le va enseñando a uno, dentro de este mar de posibilidades que existe, dónde puedes encontrar una pesca. César, no, que me alegran mucho esas palabras porque son cosas que nosotros hemos estado pues repitiendo en lo largo también de esta maratón de lives eh, que llevamos ya, vamos a cumplir 15 días y pues me alegra un montón escucharlo de su boca como todos esos pasos tan claros que están ya y que ya empiezan a sistematizarlo de una manera en que empiezan a aplicar a una cantidad de, ya tienen en la mira premios, convocatorias muy específicas, digamos con un filtro especial al que el proyecto que ustedes manejan y las causas que ustedes manejan encajan perfectamente. Ahí qué pena, para terminarle también de responder a Milena, por ejemplo, hay unas plataformas que están, digamos que especializadas en montar convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Una de las plataformas que nosotros recomendamos es Gestionándote. Entonces también, si quieres la revisas, ahí vas a encontrar convocatorias de todo tipo, abiertas, cerradas, bueno, pero esa plataforma es especializada en este tipo de iniciativas. César, aquí veo otra pregunta que su merced hoy es el protagonista, nosotros somos aquí moderadoras. Ay, y esto va a ser el primer live. Vamos a trasladar, nosotras somos moderadoras, te pasamos todas las preguntas para que ahí tu merced la responda. Aquí hay una muy chévere que dice, César, ¿usted ha presentado proyectos culturales y han aplicado? Sí, años atrás tuvimos la experiencia en Bogotá con el Ministerio de Cultura que ofrecía una convocatoria para proyectos de tipo culturales o deportivos o de iniciativas de arte y aplicamos para un centro interno que tenemos ubicados en Cajicá, Cundinamarca. Es un centro de atención para muchachos en conflicto con la ley que atiende aproximadamente 350 muchachos y digamos presentamos allí un microproyecto a desarrollar. Este proyecto consistía en poder llevarles a ellos como toda esta riqueza cultural colombiana, ya que estos chicos son privados de libertad. O sea, ellos por conflicto con la ley entran por determinado tiempo a una sanción legal y pueden estar desde 1 año hasta 9 años en la institución. Entonces, presentamos un proyecto de tipo de llevarles la cultura colombiana y enseñar, hacer educación y formación mediante la cultura. Durante 4 años aproximadamente estuvimos licitando para este proyecto y lo estuvimos ganando por medio del Ministerio de Cultura en Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá. Y digamos que ya después pasó a un tema internacional y ahora es el vice quien nos colabora como en este tema y lo pudimos replicar también en diferentes instituciones a nivel de Colombia. Entonces, sí es posible, o sea, es posible crear también nuevos proyectos y presentarlos siempre y cuando estén como en esa línea del quehacer. O sea, cuando yo digo también salir de la zona de confort, pues no es inventar algo nuevo totalmente, aunque sí tiene la capacidad maravillosa, pero también es cómo mejorar lo que ya estamos haciendo. César, yo quisiera lanzarle una pregunta porque me imagino que muchas personas deben estar pensando, bueno, tal vez eso entonces es solo para entidades que tienen más de 200 beneficiarios, como es el caso que contaba ahorita, o para entidades que tienen, digamos, presencia en varios países, como es
como es el caso de terciarios. ¿Qué respuesta le daría, por ejemplo, a esas? Ah, mira, Ya la ahí acabo de está. mostrar. Justo, sí, sí. Acá Natu nos pregunta, César, ustedes son una gran organización, pero una pequeña también, pues para una pequeña también serviría el método, pues ha funcionado. Es muy similar a Sí, lo que de, está sí, preguntando justo. Juan. Con Anapurno le puedo decir es que, de hecho, inicialmente nosotros pensábamos en que como terciarios grande podíamos como entrar a buscar en este mar y iba a ser mucho más sencillo. Sí. Digamos que la ventaja que tenemos, digamos, de ser una organización grande es el buen nombre que podemos replicar más fácilmente. O sea, eso sí, sí de verdad es una ventaja y es muy clara para todos, creo que aquí sobre la mesa. O sea, en la medida que nosotros tengamos en varias partes, con que desarrollemos en uno, el eco se hace en muchas otras y digamos que es más fácil el que nos abran las puertas. En eso tienes toda la razón. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia? La experiencia no es que nosotros nos vayamos y presentemos de una vez todos nuestros proyectos a un ente financiador. No, nosotros estudiamos las necesidades dentro de cada demarcación en las que estamos y son proyectos sencillos. Me explico. Aquí en Italia tenemos uno de mercados solidarios. Sí. Esto de mercados solidarios, digamos que es básicamente el poder apoyar en estos tiempos a las personas migrantes, personas más vulnerables dentro del sur de Italia, en apoyarlos con mercados, pero les hacemos formación, por decir, a los migrantes de cómo preparar pasta. Me explico. Sí. En el mercado va mucha pasta y pues los inmigrantes no están acostumbrados a comerla, entonces se les enseña a preparar, cómo la pueden preparar, porque es importante y cómo alimentar. El punto no es este, el punto es muy pequeño, o sea, el proyecto es pequeñito, pero como tal igual se puede presentar. Entonces nosotros, Napomu, no nos presentamos como entidad gigante presentando todos nuestros proyectos, sino que nos vamos como institución y buscamos el financiador para esa institución. Además que cada demarcación es diferente. Entonces, existen entidades que como terciarios nos pueden reconocer y nos pueden abrir las puertas, pero existen también locales, o sea, oportunidades locales que desde acá de Roma yo no alcanzo a identificar, pero quien la institución sí conoce. Entonces, en el Urabá, todas estas empresas bananeras, o sea, tienen responsabilidad social. O sea, desde acá yo no me puedo ir, al contrario, yo tengo que mostrar lo bueno que hacen allá en el Urabá, nuestro programa Urabá, y buscar esos donativos locales, esos sponsors locales que puedan financiar. Entonces, de hecho, ese es como el camino el camino que se está haciendo. Escoger la institución pequeñita, o sea, no importa que sean de 15 chicos, en Filipinas tenemos otra que solo son de 22 muchachos, 22 niños huérfanos, y cogemos esta simple institución y la presentamos. Entonces, ¿hay oportunidades? Sí, pero no quiere decir que sea el único camino. También nos vamos de una sola institución, por pequeña que sea, y la presentamos. También, digamos, primero algo más local para escalar el nombre, que eso es muy importante. O sea, eso también es muy importante. Lo voy a decir muy de la casa, cacarear. Es muy importante mostrar, es la palabra que estaba buscando. Es muy importante mostrar lo que se está haciendo. Entonces, el que empieces como a buscar en esos locales pequeños, el que empieces a buscar también en esos entes financiadores y hacer un poco más de bulla de ese trabajo que se realiza en redes sociales, la página pequeñita que tengan, la sola página de Facebook, pero que empiecen a mostrar y agradecer a esos financiadores es muy importante, porque esa relación de confianza que se generan precisamente con los financiadores locales son los que permiten la perdurabilidad en el tiempo. Listo, bueno, por acá tenemos otra pregunta de JP Sánchez. Nos dice, ¿quién debería estar al frente de una convocatoria? ¿Un perfil comercial o un perfil técnico? ¿Tú qué piensas, César? Por eso digo, es muy importante también como el objetivo de la fundación que se está representando, que le está representando. Para nosotros, en el caso social y de nuestros proyectos, es muy importante un perfil técnico. O
sea, un perfil que pueda visualizar las cosas de manera orgánica y sistémica para poder trasladar lo social a este lenguaje técnico. Voy a poner un ejemplo que fue uno de los problemas con los cuales nos encontramos. Resulta que muchos de los sistemas actuales desarrollados, incluso sistemas de calidad, pues son muy fuertes en el tema producción, porque es muy fácil medir la productividad en, yo tengo un producto X, saco X al mes, le hago un valor de costo y es mucho más sencillo medir ese impacto. En lo social, al trabajar con el ser humano, al trabajar con personas, esa medición de impacto tiene muchos bemoles, hay que mirar muchas cosas. Entonces, hay veces trasladar ese lenguaje humano, ese lenguaje que trabajamos es con personas, los pros y los contras que nos encontramos en el terreno, que es totalmente diferentes. O sea, si no has trabajado primero con una comunidad en sensibilización y le llevas un proyecto, es muy probable que fracase si no lo has construido por decir con ellos. O sea, el trabajar con personas ya trae unos bemoles de por sí. Entonces, el que haya una persona técnica que alcance a trasladar ese lenguaje humano a un lenguaje mucho más técnico, que es el que nos pide una entidad financiadora, sería mejor el perfil. Ahora, insisto mucho, dependerá del objetivo de su proyecto. Y ahí también, digamos, yo pienso algo, a ver, su merced, ¿qué piensa? Y es que de todas formas, digamos, esa actividad previa de aplicar a la convocatoria es como un trabajo en equipo frente a que tiene que estar liderado por un perfil que entienda muy bien las necesidades y los objetivos que tiene la entidad financiadora y que sepa cómo alinear esa parte técnica con, digamos, salir a venderle de alguna manera y hablarle en los términos que la entidad financiadora está buscando. Por supuesto, en el equipo es clave un perfil técnico, por lo que conversábamos también esta semana, y es que desde la estructuración, desde la formulación del proyecto, hay que blindar la ejecución, ¿sí? Y la mejor manera de blindar la ejecución desde la estructuración del proyecto es complementar ese equipo de estructuración con alguien técnico, ¿sí? Con alguien que tenga mucha experiencia en ejecución, con alguien que tenga experiencia en campo, en el caso de César, con los muchachos, ejecutando, entendiendo cómo funciona, y que esa experiencia que tiene esa persona la metemos, por decirlo así, desde la estructuración del proyecto, desde la formulación, para blindarnos y disminuir los riesgos, ¿sí? Porque a veces lo peor que le puede pasar a una entidad de una empresa es que se ganen esa convocatoria y que les financien el proyecto, porque, digamos, está tan mal estructurado que tienen muchos problemas en ejecución y se les vuelve un dolor de cabeza. Pero si blindamos desde la estructuración todos esos problemitas técnicos que puedan haber en un futuro, es ganador. Y para eso, digamos, es necesario complementar ese equipo con alguien técnico y alguien comercial que entienda muy bien esa entidad financiadora a la que yo quiero aplicar mi proyecto. Y para complementar. Bueno, dale, César. No, que también lo importante es, o sea, no nos asustemos también cuando se habla de que se necesita como tal el perfil. O sea, digamos, hay que velar por esos perfiles, pero hay que contar con el potencial humano que tenemos en nuestras entidades. O sea, nosotros de momento no es que tuviésemos para hacer nuevas contrataciones, porque es que necesitamos este y este perfil. O sea, somos conscientes que sería como la optimización. Pero de alguna manera es la capacidad y el querer capacitarse en eso. O sea, en mi caso no encontraron, dicen en mi tierra, no encontraron otro más bobo para sentarlo acá. Pero también es el compromiso para con mi entidad, con la institución en la que represento, el poderme capacitar y obtener esas competencias que se necesitan. Entonces, digamos que cuando se tienen las ganas,
se tiene la capacidad también de formarse. Y también es una de las cosas que ofrece el mismo método. O sea, el poder decir, es que si comprendo y si logro visualizar las cosas de esta manera, lo más seguro es que tendré probabilidades mucho más altas de que mi proyecto sea el escogido. Entonces no es que tengamos que preocuparnos ahora de cómo hacer otra contratación, sino también con el personal que tenemos, es cómo brindarle la competencia, y esto es una oportunidad. De acuerdo. Y yo ahí para complementar lo que dice César y lo que dice Ángela, nada más le estábamos hablando ayer sobre el tema de las competencias que debe tener una persona para dedicarse a esta labor, a este tema de gestionar recursos económicos a través de convocatorias, y yo les contaba en el live de ayer que requieren unas habilidades blandas que son supremamente importantes y unas habilidades duras o unas habilidades técnicas, ¿cierto? Sí. En esas habilidades blandas está como ese tema de gestión, de que la persona sepa proponer soluciones, sepa gestionar su tiempo, sepa comunicarse asertivamente con las personas. Entonces también debe ser, digamos que para responder también la pregunta que nos hace JP Sánchez, que nos dice, bueno, ¿debería ser comercial o solo técnico? Digamos que hay un componente muy importante técnico, y debe ser una persona que tenga esas habilidades para poder, digamos, de cierta forma enfrentarse a esa convocatoria y poder analizar y tener como esa formación técnica para hacerlo, ¿sí? Pero también se requiere que esa persona tenga unas muy buenas habilidades de gestión, de proponer soluciones, de que si tiene que ir a recoger una firma a otro municipio porque el representante legal está allá, pues fue o consiguió un mensajero o le pidió el favor al amigo o hizo la tarea para, digamos que para tener y lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, esas habilidades blandas también juegan un papel importantísimo digamos, en ese perfil, en ese rol de esa persona que quiere dedicarse a hacer esta tarea, porque esta tarea es una tarea, digamos, que rigurosa y es una tarea, pues es una tarea muy bonita, es una tarea muy chévere, pero hay que hacerla también organizado y hay que cumplir con cosas, con tiempos, con planeaciones, porque si no eso se vuelve un desorden y ahí es el momento en el que los equipos o el responsable se abruma y dice, no, que es toda esa cantidad de papeles, que es toda esta cantidad de trabajo, yo no, o sea, si lo hacen en desorden, difícilmente lo va a lograr, ¿cierto? Entonces es importante también la técnica y esas habilidades de gestión. Y sí se le va a convertir en un agobio, o sea, de verdad cuando las cosas no se hacen de manera organizada, porque el trabajo se aumenta, o sea, implementar un método no es fácil. O sea, yo no voy a decir que, si bien hemos encontrado muchas soluciones, pero yo no voy a decir, ay, no, pues es que he sobrado el camino. No, no, el camino hay que trabajarlo y la organización es primordial y el trabajo en esto. Pero digamos que sí al menos puntualizas los cuellos de botella. O sea, es mucho más fácil evidenciar ciertas fallas, pero también es mucho más fácil evidenciar dónde somos fuertes. Eso también nos ha traído como ventaja el usar un método, porque es que muchas veces nos agobiamos y qué hacemos con este proyecto y se nos salió el proyecto de las manos, pero no sabemos cómo evaluar qué fue lo que pasó. Y en cambio, cuando tienes un método implementado de manera sistémica, estos cuellos de botella, precisamente estos puntos muy fuertes, van a ser muy evidenciables y podrás mejorar, o sea, una mejora continua, pero a la vez un reforzamiento continuo en los puntos buenos. Estaba leyendo aquí, César, con respecto a eso, y dice, dice Usa Juan, por eso es importante el personal de formulación y otro el de ejecución de proyectos, no hay que ser toderos. Yo ahí digo, sí, o sea... Depende. Ya voy para allá, Mi respuesta sería, listo, o sea, eso es lo ideal, llegar a un punto donde tú tengas un equipo de estructuración de proyectos y un equipo de ejecución. Pero cuando tú eres una entidad pequeña, nosotros decimos que a uno le toca ponerse como varios sombreros. Entonces, como el sombrero del rol 1, el sombrero del rol 2, el sombrero del rol 3. Y ir sacándolo adelante en la medida en que tú empiezas a crecer, a formalizar más
tu proceso y a ir creciendo como entidad, empiezas a poder asignar a cada uno de esos roles una persona, ¿sí? Pero hay momentos en los que una persona tiene que asumir varios de esos roles. No sé. Sí, allí iba a caminar también lo mismo, o sea, también depende del tamaño de la organización. O sea, en mi caso es obvio que tenemos personal de formulación y personal de ejecución. O sea, para mí sería muy complicado desde oficina en Roma formular, pero tenerme que ir a ejecutar en el África. O sea, es sumamente complicado. Yo tengo que tener en el África quien ejecute efectivamente ese proyecto, del cual estamos formulando sí acá, obviamente en conjunto, pero tenemos como esa facilidad. Pero también he estado como al otro lado, o sea, yo no siempre he estado aquí en Roma sentado como director de la oficina, también me ha tocado estar en la institución buscando los recursos allá solito y le toca a uno ponerse los sombreritos, como dice la ingeniera. Nosotros decimos es ser un poquito, coger un poquito la escoba para barrer de vez en cuando, o sea, de vez en cuando necesitamos coger también las escoba, si sea muy el director, pero tenemos que pasar. Entonces, es de acuerdo como a las posibilidades que tenga cada organización. Correcto. Lili por acá nos pregunta, pues es como directa a Mutatus, dice, Mutatus somos una ONG con un poco de experiencia en manejo de recursos de cooperación, pero queremos abrir la prestación de servicios para captar recursos. ¿Quién financia este tipo de propuestas? Sí. Lili, pues digamos que ahí, según lo que entiendo, tú quieres como abrir una nueva línea de servicio, ¿sí? Necesitas es identificar de esa nueva línea de servicio, pues quién puede ser esa entidad. Podría ser, o lo puedes revisar, por ejemplo, por responsabilidad social empresarial, si es que quieres irte a conseguir un donante empresarial. La otra es revisar convocatorias que estén enfocadas para ONGs y que estén interesadas en financiar ese nuevo servicio, esa nueva propuesta que tú tienes, ¿cierto? ¿Quién más podría, por ejemplo, ayudar con ese tipo de propuestas? No, yo creo que es eso. O sea, hay que entender muy bien cuál es el tema específico, la causa o el impacto que tú quieres generar o cuál es el objeto hacia dónde quieres dirigir ese servicio para entender qué tipo de financiadores pueden entrar a darte la mano, ¿sí? Pero digamos, oportunidades y convocatorias hay en una gran cantidad de temas. Esta semana también conversábamos sobre, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que finalmente, digamos que todas las entidades de cooperación internacional e incluso las entidades públicas de orden nacional, todas de cierta forma tienen que tender a cumplir con esos objetivos. Y las convocatorias se vuelven un mecanismo que tienen esas entidades para cumplir con esos objetivos. Con los objetivos. Entonces, lo que hay que salir a entender es exactamente cuál es la causa o el objetivo al que quiere dirigirse tu entidad para intentar hacer como ese match con las entidades financiadoras que están buscando tu proyecto. Exacto, ¿qué solución puedes dar con tu proyecto que le funcione a esas entidades? O sea, por ejemplo, con el caso de nosotros con UNICEF, para ellos es muy importante, por decir, la disminución de la pobreza con los menores. Entonces nosotros es precisamente qué ponemos de plus en nuestros proyectos, o sea, qué podemos ayudar en la construcción del proyecto de vida de un joven para reducir la pobreza. En el momento que se logra hacer como ese match, es donde nuestros proyectos empiezan a ser atractivos para el benefactor, para el financiador. Entonces sí es muy importante que siempre tengas de acuerdo, o sea, no solo basta con la idea, sino esta idea está dando solución a qué. Y cuando encuentres a qué está dando solución tu idea, ve y busca qué ente financiador necesita generar un impacto o cumplir un objetivo frente a esa solución. Y seguramente harán match muy fácil y será atrayente a tu proyecto. Ok. Dice acá Lili que estamos en atención psicosocial para adolescentes. Uy, César, está por su línea. Perdón. Que Lili dice es que estaba leyendo una de Juan.
que Lili le responde con respecto al tema en el que está enfocada, y es que dice que está en atención psicosocial para adolescentes. Es un comentario. Sí, no, pero por ejemplo, o sea, a nivel nacional, los COMPES en Colombia, o sea, cuando los gobiernos sacan los COMPES, son cosas que todas las alcaldías, el COMPES nacional y también cada departamento tiene que hacer su COMPES, son como planes operativos que tienen que desarrollar. Si logras, por decir, conocer esos COMPES y decir, bueno, con la idea que nosotros tenemos de prestación de este servicio psicosocial a los jóvenes, podemos solucionar esto y esto y esto del COMPES, pueden entrar a participar de esos recursos, por ejemplo. O lo mismo con lo que decía, responsabilidad empresarial. O sea, busca, por decir, empresas que estén en pos de facilitar la reinserción de los jóvenes o en facilitar la protección o en disminuir la vulnerabilidad, y te vas por responsabilidad empresarial y seguramente encontrarás cómo, al menos dónde enviar. O sea, que eso ya es un camino muy viable. César, qué bueno que menciona lo del COMPES, porque también esta semana conversábamos de Hemos que hecho mucho énfasis en eso. Que no solo hay que ir y revisar, digamos, los términos de referencia y los pliegos de condiciones, pero yo creo que muchas personas nos decían, no, además de los términos, que normalmente son 30 hojas, tenemos que ir a leer el COMPES, el plan estratégico, el plan de desarrollo, tenemos que ir a proyectos aprobados, redes sociales, sí, hay que buscar todo. Sí, sí. De acuerdo. Por aquí voy a decir usa Juan. Dale. Ese es el radio de acción de jóvenes en ciudad post-conflicto enfocados a proyectos de impacto ambiental en Colombia. No, Juan, en Colombia no tenemos post-conflicto. Digamos que nuestro fuerte en Colombia es la reeducación, las mal llamadas cárceles de menores. Pero entonces, post-conflicto no hemos tenido ahora y protección, ¿no? También, protección. También son... Todo esto del sistema penal acusatorio para adolescentes, donde hemos entrado a participar en este momento. Post-conflicto es algo que hasta ahora estamos como tocando puertas y mirando posibilidades, pero no es un rango en el cual tengamos como una amplia experiencia, ¿no? Ok. Voy a ver si hay alguna de pronto pregunta aquí en Facebook. Por Facebook, no. Si en Facebook tienen alguna pregunta, dejen ahí su pregunta y se la lanzamos a César, aprovechándole estos últimos minuticos. A ver si vemos aquí, si hay más preguntitas en Instagram por el interno. Y como que a mí, pregúntenle a ustedes que son las expertas. Tú eres hoy el anfitrión de este live. No, tú eres el protagonista. Aquí pero ustedes son las expertas. Te tenemos contra la pared. Aquí, por acá nos preguntaba Ana Larques, muy querida. La hemos tenido todos estos días de live, entonces por favor, me le responde, por favor. Entonces, ¿son realmente útiles los pasos que enseñan y los formatos que entregan? Me imagino que en el marco del programa, me imagino. Ya en el marco del programa, sí. O sea, definitivamente es muy útil los pasos y los formatos. Ahora, ¿qué es lo que también me parece mejor y como el valor agregado de este método, de este programa? Es que no solo te facilitan de momento, sino que te enseñan a pensar. Me explico. De momento me son muy útiles. Espero llegar a un momento en que mi organización también adquiera un nivel tal de madurez en que yo mismo pueda evaluar esos formatos y adaptarlos. ¿No es cierto? Entonces, digamos que eso es lo importante, y esa capacidad también me la brinda el método. O sea, más que el formato que me pueda dar, es cuando me enseñan el por qué llegaron a ese formato, o sea, por qué fue importante construir ese formato. Cuando yo entiendo el valor que tiene ese formato, también me da la capacidad que en algún momento yo lo tenga que mutar a mi entidad como tal, y que en la medida que mi organización va creciendo en este campo, va adquiriendo madurez y va adquiriendo experiencia, obviamente tendré la capacidad
de generar mis nuevos formatos. Entonces, digamos que el método a mí me ha gustado, no solo porque de momento me ha clarificado mediante los pasos y sus formatos, sino que me ha dado como la seguridad de creer en nosotros mismos y en la madurez que podemos alcanzar si lo seguimos al pie de la letra. Súper. No, una que se me ocurre aquí, pues sí, ya también para ir cerrando, que ya, Pati, es muy tarde, y bueno, pero No, pues ya me trasnocharon. ¿Qué se viene para ti, para la oficina, para terciarios? ¿Cómo pinta el año 2021? A ver, sobre todo muy realistas. Sí. Hay algo muy importante y es la motivación. O sea, lo que se nos viene es motivación y ganas de seguir trabajando. Pero también hemos logrado aclarar algo, y es que no el que se envíe una convocatoria nos tiene que decir que sí. Eso es muy importante tenerlo como también en cuenta. O sea, en este momento estamos muy contentos porque tenemos la seguridad que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y estamos muy seguros de eso. Pero digamos que en este juego son muchas más las que están en la misma capacidad. Entonces tenemos que aprovechar ese plus nuestro para que nuestros proyectos sean atractivos, porque te voy a poner un ejemplo. En el último concurso que nos presentamos, de Visionarios JK, se presentaron junto con nuestra iniciativa 680 iniciativas más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, pasamos a una segunda ronda, o sea, no ganamos esta vez, pero pasamos a una segunda ronda, pero primero, pudimos hacer evaluación de las lecciones aprendidas, o sea, ¿qué aprendimos con esto? ¿De dónde estuvo el fallo? ¿Dónde pudo haber? Pudimos estudiar los ganadores y decir qué ofrecieron, cómo lo ofrecieron, o sea, el método nos enseña hasta hacer eso. Entonces es muy interesante como eso, pero también en un momento alguien del equipo decía, bueno, si se presentaron 680, pues quiere decir que se tienen que presentar 679 veces más para que ganen uno. Eso no es desmotivación, al contrario, nos ha motivado mucho más a poder estar pendiente y teniendo las cosas organizadas para estar ahí, siempre presente. Y salió una nueva convocatoria y vamos por ella. Y salió este nuevo concurso y vamos por él. O sea, estar siempre preparados, porque definitivamente la suerte no existe. ¿Qué es? Es una oportunidad con el estar preparados que se encuentra. Si yo no estoy preparado, la oportunidad sigue de largo. Y si no hay oportunidad, entonces por lo menos siempre estoy preparado. Entonces, tener en cuenta eso, o sea, el estar siempre preparados es lo que en este momento como que nos permite continuar. Entonces, ¿qué se nos viene? Esperemos que se vengan cosas grandes. O sea, insisto, estamos muy satisfechos con el trabajo que se está haciendo, muy satisfechos con el cambio que hemos dado como oficina. Esperemos que nos traiga más frutos, porque hemos tenido, o sea, también hemos ya tenido victorias y eso nos llena como de esperanzas, pero esperamos podamos seguir madurando en todo esto que somos nuevos, o sea, tenemos 8 meses. Sí, de acuerdo. Acá nos pregunta Nasli, Doc, ¿cuánto tiempo les llevó consolidar sus proyectos para acceder a convocatorias que les permitieran consolidarlos? Generalmente estas convocatorias están más dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuánto tiempo? A ver. Y abajo dice, las iniciativas empresariales privadas tienen menos oportunidad frente a convocatorias. ¿Por qué será? ¿Tú qué opinas de eso, César? Antes de dar nosotros nuestra opinión. Bueno, en la primera, sí. Como tal el quehacer, pues digamos que sí tenemos ya una trayectoria, o sea, la congregación está fundada hace 132 años, entonces digamos que sí ya tiene un método sólido, aplicable, una técnica, una pedagogía para mostrar muy sólida. En eso sí, ahora, como les decía hace un momentico, como oficina solo llevamos 8 meses. O sea, como en esta nueva organización llevamos muy poco. Y aún así hemos logrado ya tener victorias tempranas. Y no creo que es porque un proyecto lleve mucho o muy poquito. Yo creo que va a ir más encaminado hacia el impacto. O sea, sé muy cuidadosa en cuanto a cómo estás evaluando el impacto, que si es algo que piden mucho los financiadores.
Sí. Entonces, de verdad, más que la experiencia que puedan tener o que si lo tienen consolidado o no, es qué impacto va a desarrollar o qué impacto han tenido en el poco o mucho tiempo, eso es importante. Y la segunda, ¿cuál era? La que nos Que las preguntaba después iniciativas de... empresariales privadas tienen menos oportunidades frente a las convocatorias que las con ánimo, sin ánimo de lucro, perdón. Depende, o sea, si a eso vamos, nosotros hemos tenido muchos conflictos por ser comunidad religiosa. Entonces, de hecho, por ser comunidad religiosa, no somos ni siquiera como una persona jurídica, o sea, tenemos personalidad jurídica, pero no nos aplica todo, ¿no es cierto? Entonces, ha sido también muy complicado y de hecho, muchos financiadores también nos cierran las puertas porque dicen, es que ustedes van a vender esa ideas Doctrina. religiosas, ideología religiosa, de doctrina, etcétera. Entonces, de hecho, también se nos cierran muchas puertas. Entonces, si lo dices que es por el lado de privado, cada cual tiene su cruz, por así decirlo. O sea, cada cual tenemos como los pros y sus contras. Por eso es muy importante el que aprendas a saber por dónde moverte. O sea, obviamente, por ejemplo, si yo me voy por este lado, siempre como también a buscar entidades privadas como Fundación Ford, como la Microsoft, que también financian para adolescentes, pero seguramente encontraré muchos obstáculos en cuanto a si es ideal religioso, porque es una comunidad religiosa, etcétera. Pero si yo me voy por este lado de Cáritas, Misia, Popolorum, Progreso, pues voy a encontrar más facilidad. Entonces, es aprender cómo a moverte en este mar, como lo decía, y aprender dónde están los peces que más vas a vender, por así decirlo. De acuerdo. Sin cerrar las posibilidades porque también nos hemos enfrentado y también hemos enviado. Ahora, entiendes esa posición porque obviamente sí se encuentran como más, pero cada uno tiene su cruz, o sea, tiene que cargar sus pros y sus contras. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso y siento o sea, para entidades privadas también hay muchas oportunidades, muchas. Sobre todo cuando tú logras encontrar ese diferencial que te resalta de las otras iniciativas, esa innovación, entendida no como esa innovación radical que conversábamos también esta semana, que a veces uno le dice innovación y uno piensa en ingenieros de la NASA haciendo cosas radicales, sino entendiendo esa innovación como algo que te diferencia de las iniciativas que existen actualmente frente a ese objetivo que quieres lograr tu empresa. Cuando tú logras ese diferencial o en tus productos, o en tus servicios, o en el proceso, o en la transformación que logras en la comunidad, se te abren la cantidad de convocatorias y de oportunidades de financiación que encuentras. Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades ahí también. Sí, sí, sí. Listo, antes de despedirnos, César, si tienen más preguntas, aprovechenlo, déjenle preguntas aquí. Voy a dar unos avisos importantes, dejen las últimas preguntas que tengan. Y es que quiero darles unos avisos antes de ir cerrando, y es que la primera, recuerden la clase gratuita que tenemos el próximo 24 de marzo, donde vamos a estar hablando de los 4 pasos que debes dar para aplicar a convocatorias que puedan financiar sus proyectos. Ahí vamos a estar revisando en detalle como cuáles son esas causas por las cuales rechazan más del 90% de las propuestas, y vamos a ver qué hay que hacer para combatir esas causas. El otro aviso que quería darles es que después de esa clase gratuita vamos a abrir inscripciones para el programa del método Profinanciación. Esas inscripciones, van a estar abiertas durante 24 horas. Es un programa que está diseñado para ser visto en 6 semanas con actividades prácticas de hacer esta actividad con este formato, sal y hazla, y vamos teniendo sesiones semanales en vivo donde vamos dando respuesta como a esas inquietudes que van surgiendo del proceso. Ese programa tiene un costo de $297 y va a estar abierto durante 24 horas, como les decía ahora, porque abrimos inscripciones. Las personas que se registren durante ese día, nos vamos con esas personas
a ejecutar el programa durante 6 semanas. Quería darles esos avisos importantes antes de cerrar. Yo por acá veo como la última que dice Lili, dice muchas gracias, podemos tener contacto con César. Ahí César responde. Claro, sí, claro, síganme por Instagram, ahí está, sea Fratello. También en nuestra página web, Amigonianos Curia General, está la pestañita de proyectos, ahí también pueden contactarme, ahí también pueden mirar los proyectos que actualmente estamos desarrollando. Digamos que en esta época hemos venido organizando y hemos logrado conseguir financiación para ellos, ahí hacemos como un poquito ese recuento. Nos pueden seguir ahí también, me pueden contactar por ahí, o si no, pues por Instagram al interno me escriben y lo que necesiten, claro que está, sí. Perfecto. No problema. Súper bien. Las personas que acaban de llegar, hay personas que se conectan tarde, este live va a quedar grabado en la bio para que le den una revisada desde el inicio y no se pierdan todas las experiencias que nos compartió aquí amablemente César, que lo pusimos a trasnochar desde donde está en este momento. Entonces, muchísimas gracias César nuevamente por acompañarnos. Veo que hay muchos comentarios de muchísimas gracias a ti hoy que fuiste el protagonista. No, para nada, para eso estamos, o sea, las cosas buenas hay que compartirlas. No, sí, estuvo muy agradable, tenía más susto al principio, pero definitivamente las cosas hay que compartirlas y pues en este tema de buscar financiación para entidades sociales estamos todos y para entidades privadas, o sea, yo creo que con este tema pandemia todos nos hemos visto con la misma necesidad. Así es. Entonces, a ustedes gracias por compartir toda la información. También he estado pendiente de sus en vivos, de los tips que nos están dando. Y créanme que esos tips, ya con lo que sabemos, también enriquecen mucho más. O sea, no ha parado. Digamos que yo siento que el acompañamiento sigue cada vez que las veo diciendo un tip. Entonces también se los agradezco a ustedes el que puedan compartir ese conocimiento con todos nosotros y espero también conocer muchos más en el programa. Espero que se puedan inscribir muchos y también compartir muchas experiencias ahí en el programa ya. De una, César. Por acá nos hace una preguntita, no te vamos a dejar ir. Dice Barrera Fabio, dice, ¿hay otro tipo de ayuda que no sea en dinero? Sí, como les comentaba también en estos lives, hay convocatorias que dan, por ejemplo, fortalecimiento en temas de capacitación técnica, en tema de infraestructura. No, sí hay el programa de ingeniería, el programa de voluntariados que nosotros recientemente también empezamos a abrir, ha sido un tema también interesante, donde personas profesionales que se saben y que no contamos con el recurso humano puedan unirse también a nuestra causa por medio del voluntariado. Es una forma de ayuda y no es en dinero. Sí, exacto. Sí, hay convocatorias, hay diferentes ayudas y sí existen. Por ejemplo, acá en Colombia, una entidad que es muy fuerte, apoyando y saca convocatorias, pero sobre todo como para fortalecer a nivel técnico en áreas administrativas, financieras, técnicas como tal, en un área específica, es Impulsa. Entonces, si estás interesado, puedes empezar a revisar que ellos generalmente sacan ese tipo de convocatorias y son muy buenas, buenísimas. Y muy buenas, sobre todo enfocadas en fortalecimiento empresarial. ¿Sí? Pues. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos. No te querían dejar ir, no somos nosotras, sino todos. Se nos fue muy rápido este ratico. No, a ustedes agradecerles de verdad, también por este momento, el poder haber compartido con todos ustedes un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia. Créanme que ha valido la pena y no, pues también aquí estamos para ayudarnos entre todos y lo que necesiten. Si quieren hacer más preguntas, como les digo, en el interno me pueden preguntar o por medio de la página web, insisto, Amigonianos Curia General, la pestaña de proyectos y allí también me pueden contactar.
Ahí está preguntando Usa Juan, que tampoco te quiere dejar ir. Usa Juan ha estado, mejor dicho, también, eso hemos tomado lista todos los días y Usa Juan solo nos ha fallado un domingo. Pregunta Usa Juan, César. César, ¿recomiendas el método Profinanciación? Sí, 100%. O sea, 100% lo recomiendo. Como organización que represento, nos ha ayudado mucho y ojalá tomen el riesgo de capacitarse y piensen de verdad en invertir. Vean, yo sé que en este momento todos se deben de estar preguntando, pero ¿de dónde sacamos? Porque lo mismo nos hacíamos nosotros esa pregunta, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero para en este momento si no tenemos con qué financiar el recurso, el proyecto, etcétera? Sí. Pero definitivamente es algo que se tiene que hacer. O sea, todo se necesita una inversión. Ahora, para lo que ofrece como tal el método, para las ganancias que vienen después de que usted aplique bien el método, porque es que no basta con que se lo enseñen, en serio, es ponerse la camiseta y hacer el paso a paso y hacer el ejercicio de hacer las cosas bien, créame que se duplica esa inversión. Entonces, primero, cuando se invierte en conocimiento, no es una pérdida, no es un gasto, es una inversión. Y cuando se ven los resultados, de verdad que uno dice, invertí poco para los resultados que estamos teniendo. Qué bueno escucharte, Doc, qué bueno. Listo, ahora sí no te molestamos más, no les quitamos más tiempo y te dejamos dormir. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Chao, chao. Recuerden que nos vemos mañana. Mañana también vamos a tener otro invitado muy bueno. Va a ser también muy chévere poder conversar con él. Entonces, mañana nos vemos. Muchas gracias, Doc. Acuéstate a descansar. Y chao, chao. Ya me he mandado. Chao. Chao, César, que estés bien. Chao a todos. Gracias.